decirles que este seminario, que esta sexta jornada, no sería completa, no sería plural, si no contara con el valioso aporte que realiza la visión de los valores. La visión de los valores desde la perspectiva masculina. Si estamos hablando de equidad, si estamos hablando de integración, de igualdad de género, es fundamental contar con la opinión de los varones. Y en este caso es que quiero presentar el panel que se titula La diversidad dentro de la diversidad. ¿Qué es lo que dicen los varones? Hemos convocado, y los invito a que se acerquen a nuestro escenario, a Jorge Elbaum, psicólogo, embajador argentino ante la International Holocaust Remembrance Alliance en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación. Alejandro Neto, que es Account Manager de Google y a su vez ha integrado equipos comerciales para grandes clientes y representante del Comité de la Diversidad, y a su moderador, que es Eduardo Yatkura, que es psicólogo, periodista, escritor, con una amplia trayectoria, se ha dedicado a la clínica individual, coordina grupos y ha tenido cargos muy importantes en grandes medios de comunicación como lo es en TN, en Canal 13, además de haber publicado varios libros. Bueno, un lujo, varones, señores, los escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Chicos, tenemos poco tiempo, tenemos que hacer algo rapidito e inolvidable. No quiero meterles presión, pero es lo que nos toca. Estamos muy agradecidos por haber formado parte del casting de 5.500 hombres vitales. Esto es lo que resultó. Voy a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. Ante todo quiero contarles en lo personal que hace 20 años conocí una mujer que, no voy a contar la historia de mi vida privada porque sería terrible, pero tiene que ver con mi vida privada, porque ella era la amiga de mi ex mujer. Sí, da la casualidad que es la mujer que lidera todo esto. Y que 20 años después, 15 años después, nos volvemos a encontrar y me convocó para que estuviera acá. Entonces la veía y María Gabriela era una mujer realmente maravillosa. Trataba de no mirarla mucho para que el marido no me ejerciera ningún tipo de violencia, pero tenía un ímpetu, una impronta maravillosa y yo decía, esta mina la va a romper. Claramente la fui siguiendo a la distancia, porque cuando uno se divorcia, viste, que los amigos de uno, bueno, en fin. Y me sorprende tenerla de frente acá ahora, es como muy loco. Esa mujer vital llegó a construir toda esta cosa con tanta vitalidad. Un gusto a la señorita que está saludando. Y cuando las conocí a Mariana y a Gabriela también, que convocaron para esto, imposible decir que no a esto. La verdad, muchas gracias, Gaby, gracias. Voy a ser breve. ¿Por qué? Porque el desafío que nos planteamos charlando con Gabriela y con Mariana era entender que los tiempos claramente no solo han cambiado, sino que tienen que seguir cambiando. Que hace unas décadas atrás crecimos con esto de la guerra de los sexos, con esto de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que era bestseller. Entonces, todo bestseller era todo aquello que marcara las diferencias, ¿no? Entonces, de golpe en este proceso de darle por fin al terminar con el machismo y darle lugar a la mujer, y el hombre que empieza como de alguna manera a aceptar la emocionalidad como algo propio y no ser castigado por sus padres ni por la ley moral de la masculinidad, y la mujer que corrió serios riesgos de masculinizarse para ocupar un lugar. Digo, hoy es el momento de encontrarnos. Me parece que la idea es el punto del encuentro, ¿no? En donde más allá de las diferencias claramente juegan los complementos. Tenemos cerebros distintos, pero complementarios y necesarios. Y en lo personal, desde el entrenamiento de virtudes y fortalezas, que es algo que me apasiona, creo que es el momento de trabajar la inteligencia emocional en unos y en otros, donde de nada sirve la inteligencia técnica, ¿sí? Sino que hoy nos demandan las empresas y el tiempo entrenarnos en aquello que nos permite el encuentro y mejorar la producción y la calidad de vida y la calidad de producción. Por eso, vayamos por la flexibilidad, por la creatividad, por el optimismo, por la esperanza, por la gratitud y por el perdón. Les pedimos perdón.
y gratitud también. El maestro es sociólogo y yo quiero arrancar con él preguntándole puntualmente a Jorge Elbaum si en el medio de toda esta ensalada que acabo de hacer podemos hablar de que hay una nueva masculinidad, hay un nuevo modelo de hombre. Anda. Bueno, en este momento lo que está sucediendo es que hay algo que no terminó de morir, que es el patriarcalismo, y algo que todavía no terminó, o que nació pero es muy chiquito, y que son nuevas formas de masculinidad que están presentes, aunque son minoritarias. En principio eso es lo que hay que dejar más claro, porque en los últimos 100 años la mujer cambió mucho, y el hombre, en general las masculinidades, las viejas masculinidades, han cambiado poco. Y esto genera niveles de conflicto que no solamente se evidencian en los ámbitos laborales, sino obviamente también en los ámbitos afectivos, emocionales. Y como mucha literatura lo muestra, gran parte de los conflictos, incluso hogareños, matrimoniales, de pareja, tienen que ver con esto que acabo de decir, con algo que todavía no terminó de irrumpir totalmente, y que es un modelo de varón que sea compatible con los cambios que la mujer ha generado en los últimos 100 años, que son de índole económico, obviamente, de índole sexual, de índole cultural, de índole laboral, de índole económico. Y todos estos cambios requieren un complemento, como bien vos decías, para un lugar de encuentro con otro tipo de varón, que de ninguna manera supone la renuncia a determinadas cosas de la identidad masculina, sino a una nueva forma que implique obviamente superar la faceta más negativa que tiene que ver con el patriarcalismo, con este macho proveedor que tiene en la violencia un recurso, sea violencia simbólica, material, psicológica o incluso lingüística, una de las formas más evidentes. Más allá de lo que es necesario y lo que es vital, también hay que ver el grado de posibilidad o de disposición que hay para que esto ocurra. ¿Cuán dispuesto está el hombre a aceptar esta nueva masculinidad o esta nueva necesidad de un rol del hombre distinto? La realidad es que nosotros, esto uno no puede pensar a nivel mundial, digamos. Hay sociedades en donde estas nuevas masculinidades alternativas tienen existencia mayoritaria o hegemónica, y lugares como América Latina, por ejemplo, u otros países donde todavía está en un proceso de crecimiento inicial. Lo primero que hay que entender es que nosotros, como hijos del patriarcalismo, y me refiero a los varones, tenemos que perder el miedo a la construcción, a la renuncia a esas facetas negativas, y que esto no implica renunciar, insisto, por segunda vez, a la caballerosidad o a una identidad sexual determinada, etcétera, sino que significa renunciar a esa faceta que también nos daña mucho como varones y que nos aísla y nos deja muy solos frente a las mujeres, que nos condena a una desafectivización, a una sensación de ser los responsables, los dueños de la provisión económica, y sobre todo a la competencia muchas veces de sentir a la mujer como una competidora en el crecimiento profesional. Hay espacio para su construcción, de la misma manera que las mujeres tienen que empoderarse, obviamente, como lo están haciendo acá, un encuentro de estas características para construir ese protagonismo que el mundo necesita de la mujer. Yo creo que las nuevas masculinidades también tienen que acompañar ese proceso, construyendo nuevas formas de relación entre los propios hombres también, porque el patriarcalismo no solamente daña a la mujer, sino que también nos daña en la medida, insisto, que nos deja aislados y nos impide la complementariedad. Digo, la escena, y con esto termino esta pregunta, la escena patética de grupos de amigos, en donde de un lado están los varones, los nenes juntos charlando, y del otro lado las nenas, implica una pérdida para ambos. Obviamente, una escena, una escenografía en donde estemos juntos pudiendo hablar todos de distintas cosas, de fútbol, de política, de ropa, etcétera, etcétera, no nos hace perder necesariamente la masculinidad a ninguno de nosotros. Recién pensaba que es necesario, podemos disentir, dígamelo, que es que los hombres dejen, digo dejen porque yo quiero haberlo resuelto esto, pero que dejemos de tomar el rol materno como el modelo de madre, como el modelo de mujer, y entender que el modelo de mujer también implica que hay una esposa, hay una pareja, hay una amiga, hay una compañera de trabajo y hay una hija. Yo decía, ¿cómo convenzo a estas mujeres de que realmente creo en ellas? Digo, y la verdad que lo único que se me ocurrió, que es lo más importante que puedo hacer, es ofrecer como garantía a mi hija de 4 años y medio. Digo, si hay algo que yo realmente deseo para ella, es que logre todos los espacios y reconocimientos que realmente desee, sean los que sean, desde ser la mejor ama de casa hasta ser la mejor empresaria del mundo.
y presidenta de este país, que es lo que está pidiendo ser, lo cual me está preocupando un poco. Pero bueno, digo, ¿la mujer está preparada para aceptar que forma parte de un proceso de cambio también, donde ella debe también tomar una actitud frente a este hombre en cambio? La realidad objetiva, digo, es que esto que está sucediendo acá son un montón de mujeres que están dando el ejemplo de juntarse, de armar redes y de perder el miedo a ser parte de colectivos que se refugian y que cooperan y que se aconsejan y que pueden de esa manera sentirse menos aisladas frente a una sociedad que sigue siendo a nivel laboral, a nivel corporativo, a nivel de los distintos espacios sociales muy patriarcalista. Digo, más allá de que efectivamente ha habido un cambio positivo y la mujer es parte cada vez más, enhorabuena, y tiene mucho espacio que antes no tenía, la realidad objetiva que nunca hay que olvidar, porque si no nos perdemos la otra parte, es que todavía no fue lo suficiente, no es lo suficiente y a la mujer le cuesta todo el doble que al varón en esta sociedad. Dejando esto claro, yo creo que efectivamente, en la medida de que esto se vea como un problema social, y que no es un problema solamente de la mujer, es un problema también de los varones, y que nos dediquemos junto a aquellos que estamos por procesos de diferencia en la igualdad. Y hago una aclaración, nota a pie de página acá muy importante. Digo, el reivindicar las diferencias es algo positivo. Digamos, las mujeres son diferentes de los varones, eso no es malo ni es bueno, y que sean diferentes no significa que tengan que ser desiguales. Es decir, y ahí está quizá el núcleo central, objetivo para pensar el tema de las diferencias de género, que en realidad nosotros somos diferentes, pero debemos ser iguales, aunque lamentablemente por ahora no lo estemos siendo. Y creo que hay un espacio y que ese espacio no puede estar ajeno los varones que consideramos que efectivamente hay procesos de discriminación todavía en curso que se ven en el feminicidio cada 30 horas en Argentina, en que 1 de cada 3 mujeres en Argentina ha tenido alguna situación de abuso de algún tipo, etcétera, etcétera. Alguna de ellas va a ser mi hija, hoy una adolescente, digo, y creo que ser consciente, los varones tenemos que perder el miedo a que el abandono de ese patriarcalismo en el cual fuimos educados no nos va a dejar vacíos, sino al contrario, nos va a permitir estar menos solos y más acompañados de los otros. Vamos a tratar de ser fieles a los tiempos, como hemos prometido. Esperemos que estén sintiendo esto como algo inolvidable. Y antes de darle pie a Alejandro, quiero hacerte la última pregunta. En principio es, si más allá de un tema de género, también estamos hablando de un tema generacional. Digo, si a la hora de la inclusión, las nuevas generaciones de alguna manera están más capacitadas, entrenadas, preparadas o dispuestas a este nuevo escenario. Sí, las investigaciones más rigurosas y sobre todo aquello que nosotros podemos ver incluso con el sentido común muestran que los jóvenes, y acá tenemos un representante que ahora nos va a tratar de educar en esto, creo que son un poquito más abiertos sobre todo en estas relaciones de género, sobre todo creo en términos de orientación sexual. Me parece que ahí hubo un punto de mucho avance donde se mezclan prácticas sociales nuevas y aspectos legales que han cambiado, sobre todo en Argentina. Creo que hay un avance ahí, pero no el que se cree como para lograr procesos de igualdad de género a futuro. Creo que tenemos que trabajar mucho y unificadamente, varones y mujeres, para construir esos procesos de igualdad. Muy bien. La presencia de Alejandro Neto, que es licenciado en Marketing y es ejecutivo de cuentas de Google, es fundamental en esta charla. Cuando nos plantearon la posibilidad de hacerlo, me pareció sumamente interesante. No solo porque soy fanático de Google y mi vida está ¿cómo se dice? Googleadizada. Sí, no existe el Googleadizada. Hoy todo lo metes en el Google. Todo lo metes en el Google. Me convertí en un adicto positivo de esto. No solo me gusta que esté Google acá, sino que Alejandro trabaja puntualmente en algo que tiene que ver con la diversidad sexual, de cómo trabaja una empresa con todo esto. ¿Cuál es la experiencia tuya? Primero, porque sos el más joven de todos nosotros, en materia generacional, ¿qué te pasa con esto? Si están más dispuestos a la inclusión. ¿Y cuál es tu experiencia dentro de la empresa en función del trabajo con la diversidad sexual? Bueno, básicamente cuando entré a Google hace un poco más de 3 años, cuando entras se respira un aire diferente. Y quizás el otro día cuando vinieron a almorzar, ustedes lo pudieron notar un poco. ¿Se escucha bien ahí? Ahí. Lo pudieron notar un poco. Y básicamente a mí lo que me pasó cuando entré, quizás en cuanto a las diferencias generacionales, uno puede estar en una reunión y hay diferentes personas, ya sean mujeres u hombres, de diferentes edades, y uno puede, digamos, aportar valor desde su conocimiento, desde su edad, desde su profesionalismo que tiene, más allá del puesto que ocupa. Ahí eso es un tema importante, ¿no? Que el cargo que tiene uno no lo limita a
hacer un aporte de mucho valor y hay lugar por parte de los demás a ser escuchado, más allá de estas diferencias que mencionaba, ¿no? Entonces eso es importante que se siente cuando uno empieza a trabajar. Y quizás si uno viene a otra empresa que no es quizás tan abierta como lo es Google, abierta en todo sentido, ¿no? En temas de diversidad sexual o de diversidad generacional o de género también, ¿no? Se nota bastante. Si antes hablábamos de la guerra de los sexos y las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, hoy de alguna manera tal vez ese planteo está desviado hacia la inclusión de la diversidad sexual, ¿sí? Digamos, nacemos todos con un genotipo, ¿no? Nuestros genes nos dicen XXXY, pero hay una realidad que se llama fenotipo, que es cómo se expresan esos genes, ¿sí? Puedo nacer XX o XY y manifestarme de otra manera, elegir la sexualidad que quiero llevar. Y este es el gran debate en donde me parece que es muy interesante conocer la experiencia de Alejandro en torno a esto, cómo trabajan en función de la diversidad, cómo trabajan en torno a la comunidad gay dentro de Google. A ver, dentro de Google hay diferentes grupos de empleados, en inglés los llamamos ERGs, Employee Resource Groups. Existen 18 grupos de empleados alrededor del mundo, no todos están presentes acá por cuestiones que no tenemos esa diversidad, ya sea de razas y demás, pero sí tenemos, por ejemplo, los empleados gays, de los cuales formo parte y represento a esos empleados. Después también el grupo de Women at Google, que ahí hay un par de representantes sentadas en la mesa, así como también otros grupos que vamos abriendo de a poco, por ejemplo, personas con discapacidades, para hacer la oficina más accesible a todas las personas. Cuando yo entré a Google, en un principio, le vuelvo a repetir, ¿no? Esto de que se sentía un ambiente diferente, más descontracturado en cuanto a, por ejemplo, la diversidad sexual, y era un tema que realmente no era tabú como puede pasar en otras empresas, y uno realmente se puede sentir relajado, puede ser quien es realmente como persona, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Ese es a lo que aspira Google como compañía, ¿no? El buscador y todas las herramientas que tenemos alrededor del mundo son usadas por centenares, millones de personas que son totalmente diferentes, diversas. Entonces lo que quiere Google como compañía o lo que aspira es que dentro de la empresa también esté representada esa diversidad para poder generar mejores productos y soluciones, ¿no? ¿Y cuáles son las actividades o las iniciativas que se trabajan en cotidiano? Digo, hay mucho laburo para adentro, me contaba Alejandro hace un rato, ¿no? Para generar ese clima interno que de alguna manera trasciende y se manifiesta en el producto final. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que están trabajando en el último tiempo? Sí, si hablamos de diversidad así en general, esto que te comentaba, del ambiente de trabajo relajado, que permita uno ser quien es. Hay diferentes tipos de entrenamientos que tenemos, por ejemplo, en inglés se llama Unconscious Bias, que básicamente es hacer consciente lo inconsciente en cuanto a los prejuicios, ¿no? Muchas veces uno dice cosas o expresa ciertas ideas o conceptos de una manera que puede herir la susceptibilidad del otro y, digamos, el comportamiento de esa persona puede sentirse limitado. Entonces, hoy en día más de 20.000 Googlers somos los empleados de Google, participaron en este tipo de entrenamiento, entonces permite obviamente derribar estas formas de expresarse y de comportarse, y es muy notorio porque una vez que tomas este tipo de entrenamiento te das cuenta de todas las pequeñas cosas que decís que pueden tener algún prejuicio por debajo. Ese es uno de las iniciativas en cuanto al ambiente de trabajo. Lo otro es lo que me refería a los grupos de empleados, pero después también tenemos diversidad en cuanto a los futuros líderes tecnológicos o gente personas, por ejemplo, estudiantes, que hacemos pasantías o programas de entrenamientos que participan en la empresa para animarse a romper con estas barreras que muchas veces hace que jóvenes piensen que Google es inaccesible o que ciertas carreras de la informática no son para ellos. Entonces, con estas pasantías o estos programas que tenemos dentro de Google, permite incorporarlos y que vean que realmente es posible tener este tipo de acercamiento a una carrera más tecnológica. Todo el tiempo hablábamos con Jorge y con Alejandro de la importancia de derribar de alguna manera las etiquetas, ¿no? Las creencias, los mandatos con los que hemos crecido todos en la vida privada y en la vida pública, en la vida del trabajo.
me parece que, no sé, desde lo personal estamos cumpliendo con el tiempo. No sé, chicos, si ustedes quieren agregar algo más. Sí, venga. No, una cosa que me olvidé, es casi un chivo, pido mil disculpas, pero yo llegué acá a través de la red de empresas por la diversidad que tiene sede en Itela y María José Zucarrá, que debe estar por ahí, que yo me comprometí a decirlo, me había olvidado, ya tengo la garantía que no me van a asesinar, nada más, eso es todo. Otro de los puntos también importantes que trabajamos en base a la diversidad es que todos los productos que tenemos y las herramientas sean accesibles para todo el mundo. Digamos, por ejemplo, tenemos subtítulos en cuanto a... Voy a hablar un poco más de producto, puede ser un poquito más aburrido esto, ¿no? Pero a veces tenemos herramientas como los subtítulos automáticos en YouTube, tenemos poder hablarle a los teléfonos y que ellos reconozcan nuestra voz y escriban por nosotros, que también esos teléfonos lean el texto. Todo eso tiene que ver con darle accesibilidad a personas con diferentes capacidades a utilizar las tecnologías. Y nosotros somos en parte responsables para hacer que la web y estos productos sean más fáciles de utilizar por todo el mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría decirles algo. Mi próximo libro comienza con una frase que es algo así como que desde chiquitos nos han condenado a la gran pregunta de qué vas a hacer cuando seas grande. Y según la cara que nos ponían, según la respuesta que dábamos, íbamos cambiando, quedándonos en la actividad. Todo. Y si eras nena, una cosa, si eras varón, otra. Bueno, la idea es que el tiempo ha cambiado y si bien sigue persistiendo la idea de qué vas a hacer cuando seas grande, me parece que hay algo que es mucho más interesante a trabajar en estos tiempos, más allá de cuestiones académicas o técnicas y específicas, trabajar esto de las habilidades blandas, ¿no? Que es lo que creo yo nos va a ayudar en la integración y en complementarnos. Como fanático del entrenamiento emocional y de fortalezas, me gustaría que tanto hombres como mujeres y en equipo y en conjunto podamos trabajar esto, trabajar la flexibilidad, trabajar el optimismo, trabajar la esperanza, trabajar la creatividad, la apertura, la apreciación de la belleza, la gratitud y el perdón, como les decía antes, y la espiritualidad. Hoy todo el mundo habla de espiritualidad y con esto me gustaría por lo pronto cerrar, donde todo se manifiesta en torno a la fe y a la religión y se cree que tiene que uno seguir los pasos de un gran gurú o de un maestro, de un gran Dios. Y me parece que el concepto más próximo de espiritualidad que podemos experimentar hoy es este de entender que la espiritualidad es la búsqueda del sentido. Preguntarnos qué sentido tiene todo esto. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene nuestro proyecto laboral? ¿Qué sentido tiene estar con quien estoy? ¿Qué sentido tiene vincularme con quien me vinculo? ¿Y qué sentido tiene seguir una vida por caminos separados sin integrarme con el que tengo al lado? Muchas gracias.